Bueno, que el Señor le bendiga. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Efesios 4. Amén. Efesios 4. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y antes de comenzar, yo le quisiera hacer una pregunta. Pero seamos honestos. ¿Alguna vez usted ha deseado cambiar algo que le desagrada de usted? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos? Muchas cosas. Algunas cosas. Muchas. 1, 2, 3, pero algo todos tenemos. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice no sé si en su Biblia igual dice, pero en la mía dice el título, La nueva vida en Cristo. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, que es el texto principal. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú el que nos hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que yo creo que muchas veces lo que preguntaba al principio, ¿verdad? Aquellas cosas que muchas veces a nosotros nos ha costado dejar. Y probablemente muchas veces hacemos hasta muchas veces nosotros nos hacemos mofa o burla de esas áreas que a nosotros nos cuesta controlar. ¿Sí? ¿Cuántas veces en son de broma alguien nos dice, no, por favor no le digan nada porque le va a salir el Hulk que anda adentro. O va a suceder otra cosa y todo lo demás. Y estamos en el proceso, claro que sí. Hemos venido a Cristo, hemos aceptado, hemos recibido, estamos en ese proceso, en esa regeneración de nuestras vidas. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, nos está invitando, nos está diciendo, miren, tenemos una nueva vida en Cristo. Es como que usted y yo tuviéramos una casa nueva y tuviéramos a la par o enfrente una casa vieja. O teniendo una casa nueva, pero preciosa la casa, todavía queramos ir a vivirnos allá.
Porque como, pues sí, allá tengo recuerdos, es que allá celebré esto, es que allá hice aquello, es que no sé qué, y tenemos algo nuevo. Y entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, no, ya no es necesario, porque habla de cómo nos comportábamos. Cuando habla de la pasada manera de vivir, habla con respecto a nuestra conducta. Mi conducta, su conducta, o mejor dicho, nuestra conducta debería de ser diferente. No puede en el Señor, no puede seguir siendo la misma. Yo no puedo seguir caminando en el Señor y que no hay un cambio. Usted no, digamos, si usted hace ejercicio todos los días y come bien, tiene que haber un cambio físico, ¿verdad? Se tiene que notar. Y entonces el apóstol Pablo dice que se note el cambio, que se note eso que hay, que ha sido sembrado en nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros seguimos reaccionando muchas veces igual que antes de recibir a Cristo? ¿Para cuántos nuestro problema muchas veces es el carácter? ¿Cuántos de nosotros somos explosivos? Sucede algo y no nos podemos controlar, ¿verdad? Y es que a mí si me tocan esto y que no sé qué y que... O reaccionamos todo lo contrario. Cuando sucede algo no podemos controlar y empezamos a llorar y nos afligimos y no sabemos cómo vamos a hacer, pero el día de mañana, no se preocupe. Pero debemos de rendir nuestra vida en Él. Ahora, muy importante, fíjese que cuando el apóstol habla de la pasada manera de vivir, la palabra manera o de vivir habla sobre las costumbres que teníamos, las conversaciones que teníamos y los pensamientos que teníamos. Entonces, en el Señor es una nueva vida. Quiere decir que nuestras costumbres deberían de ser diferentes. Nuestras conversaciones, ¿qué platicamos? ¿En qué se refieren nuestras conversaciones? No le estoy diciendo de que de ahora en adelante, prohibido que usted hable algo que no sea de la palabra. No, pero en referencia a qué van nuestras conversaciones. Porque muchas veces hablamos humanamente, como que el Señor, como que no conociéramos al Señor, como que el Señor no ha venido a nuestras vidas. Nuestros pensamientos, ¿cómo son ahora? ¿Siguen siendo los mismos que antes? Y aquí la palabra dice que debemos de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora ya no podemos pensar como pensábamos en el mundo, sino que ahora nuestro pensamiento, nuestras conversaciones y nuestras costumbres deberían de estar cimentadas en el Evangelio del Señor, en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice el apóstol, la pasada manera. No puede ser el pasado parte de nuestras vidas. Me refiero a cómo vivíamos, quiénes éramos. Porque cuántos no sé si hace poco les contaba lo que, no sé a quién le contaba eso, no sé si fue aquí en un servicio, en una reunión. Fíjense que se reúne una familia y por medio de mi familia, la familia A conoce a la familia B, para que tenga un ejemplo. Y entonces nosotros creíamos que no se conocían, porque para empezar esa reunión se da aquí en Estados Unidos. No se dio allá de donde yo soy en El Salvador, sino que se da aquí. Y entonces, no, miren, fíjese que aquí estamos, pero estamos en la casa de unos hermanos y habíamos venido de viaje y todo lo demás. Entonces, pero estamos aquí, si quiere le mandamos la dirección, esas personas querían vernos. Y lo sorprendente es que cuando llega esta familia, se dan cuenta que uno de los anfitriones lo conocieron 30 o 40 años atrás. Y se asombraron cuando lo vieron, porque todo el tiempo que lo habían visto como alguien cuando tomaba perdía la razón de sí.
Y dicen que la gente en las colonias, cuando esta persona con otros se ponían borrachos, dice que la gente se escondían en sus casas, cerraban porque las agarraba de quebrar vidrios, de andar haciendo relajos. Y entonces cuando se ven le dicen, ¿verdad que usted es fulano de tal? Y vivió en tal parte. Y mire, le empezaron a recordar todo lo que esta persona había hecho, ¿verdad? Y esta persona, dentro de su madurez, dijo, sí, yo era pasado. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo se expresan de nosotros los que están a nuestro alrededor? Porque la palabra dice que te alabe la boca del extraño, no tu propia boca. Porque cuántas veces, no, es que yo era así. Y dice el que está a la par, era. Si lo vieran en la casa. Dice que ya no grita. Está sordo, no hemos quedado. Sí, porque, mire, nuestra propia familia es la que muchas veces nos hunde cuando hablamos. Sí, son los que están con nosotros. Ahora, es bien enfático. El apóstol es bien enfático y dice, en otro tiempo, no en este tiempo. En otro tiempo. La vida antes de conocer al Señor, ¿cómo era? No creo yo, discúlpeme, de verdad, se lo aseguro. Usted pudo haber estado económicamente muy bien, pero le hacía falta muchas cosas, como paz, como tranquilidad, como confianza, como esperanza. Eso vale más que el dinero. Más el Señor habla, cuando habla de las riquezas que Él da, Él habla de la fe, de la esperanza, de la paz, de la tranquilidad, de poder esperar. Esas son las riquezas en el Señor. Los demás son añadiduras. Ahora, nuestra vida antes de conocer al Señor, ¿qué era? Un caos. ¿O alguien me puede decir que vivía mejor antes del Señor que ahora? Probablemente no. Entonces, Pablo nos exhorta y nos dice, hermanos, hay una nueva vida. Una nueva vida. Entonces, ahora, ¿qué dice? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Fíjese, no está hablando en que, ven, se lo voy a quitar. No, es que cada uno de nosotros tiene que despojarse. Y despojar es poner lejos, separar, alejar, desechar, despojarse uno. Cuando usted llegue hoy y usted llegue a dormir a su casa y usted se pone la pijama, no sé, yo espero que no, yo espero que usted se cambie, ¿verdad? O está esperando que alguien le llegue a poner la pijama para dormir. ¿Por qué? Porque ya no somos niños. Ya somos adultos, ya crecemos, ya tenemos responsabilidades. A un niño sí. Ahora, muchas veces en el Señor actuamos como que fuéramos niños. Muchas veces no tenemos la madurez para poder comprender. Muchas veces no tenemos la madurez para poder aceptar algunas cosas. Por eso le decía, ¿cuántos? No, yo no le dije, por favor, enumere, porque no. Yo también tendría que hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar? ¿Qué cosas hay que cambiar? Entonces, fíjese que cuando el apóstol habla de despojarse, habla de la separación del viejo hombre. Pero esta separación habla a que tiene que haber una cesación. Es decir, tiene que haber una muerte. Entonces, ¿por qué hay cosas en nuestra vida que no han cambiado? Porque nosotros le hemos seguido dando vida. Lo seguimos alimentando. Sí, ¿verdad? Y nos dicen, le voy a poner un mal ejemplo. Entonces, me recuerdo aunque usted no lo crea y aunque usted me vea a mí todo buena gente y todo lo demás, yo antes tenía un carácter muy duro, aunque no lo crea. Entonces yo me recuerdo que cuando a mí me decían, Eduardo, es que tenés que cambiar tu carácter. Sí, ya lo sé. Así respondía. Sí, ya lo sé.
Y no me lo tienen que estar repitiendo a cada rato si yo ya bien sé lo que tengo. Pero yo así quiero estar. ¿Quién lo estaba alimentando? Ahora, no he cambiado por total, discúlpeme. Estoy en el proceso, entiendo. Esto me hace ver a mí y decir, Eduardo, necesitas cambiar tu carácter. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por cuando viene una pequeña tormenta? ¿Cuántas veces un pequeño problema lo hacemos un huracán? Y no está pasando. Y el Señor dice, pero es que en aquel tiempo las pequeñas tormentas se te hacían huracán, pero hoy vivo yo contigo. Hoy tienes una nueva vida. Entonces, mientras esté unido a nosotros el viejo hombre, sigue teniendo vida. Lo sigo alimentando. Le sigo dando para que siga ahí. Y el espíritu está luchando y nuestra alma se está fortaleciendo y nuestro espíritu está ahí. Entonces necesitamos, por eso dice, despojaos. ¿Cómo podemos empezar a despojarnos? En oración. Señor, mire, así como cantábamos ahora, hoy te rindo mi ser. Señor, quiero rendirte esto. Señor, esto no me agrada de mí. Señor, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a ser sobrio, a que venga algo y no, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque ¿cuántos no somos sobrios? Entonces, como le decía hace un momento, la muerte es separación. Y el viernes en el discipulado estudiamos eso, ¿verdad? El bautismo en agua, esa es una figura de que estamos muriendo a nuestra antigua vida y estamos resucitando a una nueva vida. Eso es lo que necesitamos. De eso nos está hablando el apóstol. Despojaos. Ahora, si el apóstol dice despojaos, ¿es porque es imposible? No, difícil podría ser, porque muchas veces cambiar áreas de nuestra vida es difícil. Sí, yo lo sé, es difícil, pero no imposible. Para eso está el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos ayuda a despojarnos. Entonces, mientras no desechemos, oiga bien, lo que aquí puse algo, mientras usted y yo no aborrezcamos. Se oye muy dura la palabra, pero es la necesaria. Esa vida difícilmente habrá una separación. La intención que aquí se refiere es sacarse de uno. Mire, no sé si usted alguna vez se ha metido alguna astilla. Qué molesto es una astilla, ¿verdad? De lo que sea. Y mire, normalmente si usted se la mete en la mano, usted quiere escribir, no puede. Usted quiere abrir algo, no puede. Usted quiere comer, no puede. Usted quiere trabajar, no puede. ¿Por qué? Porque ahí está la astilla. Pequeña pero molesta. Y muchas veces, ¿qué tiene? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que ahí está. Y por más con una pinza que usted no quiere, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar una aguja, abrir y como sea, y no nos importa muchas veces el dolor, ¿verdad? Hasta que sale. Y mire, ¿qué queda después de eso? Un alivio. Y esto sí, ya se va a curar. Esto ya va a pasar, el dolor que queda como que después es pasajero. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le rindiéramos esa área de nuestra vida? ¿Cómo sería mi vida de ahí en adelante? Estamos hablando que el Señor está hablando de esa nueva vida. Nos está invitando a experimentar una nueva vida en Él. Entonces, y fíjese que, ¿cómo dice? Que dice en el versículo 22, dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, me llama la atención que en el original, en el griego, habla de que corremos el peligro de que nos lleve a un estado peor. ¿Cómo así? Bueno, si hoy conociendo al Señor, si hoy teniendo al Señor, vivo de esa manera, ¿qué pasa entonces? No ha habido un cambio, no ha habido una transformación en mi vida.
Entonces, algo viciado es algo que ya está arruinado. Algo que ya está agotado. También, fíjese, en el original habla también de algo depravado o que es influenciado moralmente a una depravación. Mire, ¿qué pensamientos no teníamos antes de conocer al Señor? Una vez estábamos en un servicio y en la iglesia donde yo crecí, pues al otro lado de la calle había un vecino. Y este vecino era muy, muy molesto, pero muy molesto. Cada vez que había servicio, cada vez que había algo, si había un servicio el domingo en la mañana, pues él sacaba sus parlantes y nos ponía la homilía a todo volumen. Imagínense, a la hora de la prédica, entonces estaba predicando dentro de la iglesia, estaba el pastor predicando y el vecino enfrente nos ponía con los parlantes hasta acá para enfrente la homilía que pasaban en la radio. Y bueno, un montón de cosas. Una vez se puso a reventar, no sé cómo le llaman ustedes, yo le llamo unos cohetes o morteros. Es la misa. La misa. Entonces, imagínense, a un lado estaba predicando un pastor y al otro lado se oía con los parlantes que estaba él. Imagínense. Y una vez viene él y agarró unos morteros o unos cohetes y empezó a tirarlos a la entrada de la iglesia. Entonces, me recuerdo que sale un hermano, pero indignado, ¿verdad? Indignado, porque ¿quién no iba a estar indignado? Y sale y le dice, mira, le dice al pastor, mira, y le dice, si solo porque ya vendí la pistola, le dijo, no porque ahorita hubiera ido y le hubiera metido unos 4 plomazos. O imagínese. Sí, es cierto, muchas veces nos van a provocar, pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Como nuestro pasado? ¿Qué hubiera pasado si este hermano hubieran dado una pistola? ¿Quién dice que no va y lo agarra y por un momento pierde el juicio y va y no hubiera arruinado su vida? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, mejor dicho, por un momento, porque un momento no pudieron tener sobriedad, por un momento en el cual no pudieron rendir algo, han arruinado su vida? ¿Qué anda el enemigo? Queriéndonos destruir. Se pone a alguien enfrente en la calle, nos insulta, nos dice un par. Mire, hoy uno no sabe quién anda armado en la calle. Y muchas veces ahí andan unos que andan con ganas de matarse o andar matando. Estaba comentando a alguien de que una vez dice que traía un carro atrás y le venía a pitar. Y dice él que iba en el carril y el carril de la par iba vacío. Dice que iba vacío, entonces vino él y se apartó. No le sacó la mano, no dijo nada, como no. Dice que en el momento él se contuvo, no sabe por qué, porque también se pone uno. Y dice que y darle y molestarlo durante todo el camino, hasta que vino en un momento y él se orilló, pudo orillarse y se parqueó. Es decir, como en el carril externo, ¿verdad? Y entonces viene el carro que venía atrás y también se bajó y se bajan 2. Y entonces cuando él vio que se bajaron, se quedó helado y le dijeron, y ¿sabes? Le dice, hicimos una apuesta con él, con el otro que estaba al otro lado, que si nos llegabas a pitar, si nos llegabas a hacer una seña, si llegabas a hacer cualquier cosa, aquí te ibas a morir. El enemigo quiere destruirnos. No sé si me doy a entender con esto. Entonces muchas veces nosotros tenemos que decirle, Señor, quiero rendir mi vida. ¿Y usted cree que el Señor no nos va a guardar? ¿Y usted cree que el Señor no nos va a proteger? Claro que sí. Bueno, sigamos.
Ahora, quiero avanzar. Viciado. Dice, tuvisteis una vida corrompida. Usted y yo ya no estamos corrompidos, porque hoy tenemos al Espíritu entre nuestras vidas. Tuviste una vida destruida y yo te he restaurado. Tuviste un camino extraviado y es más, yo te he vuelto a la senda por la cual debes de andar. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y es que de no cambiar hay un peligro de volver atrás. Y dice la palabra que aquel que vuelve, su estado viene a ser peor que el anterior. Amén. Increíble. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, o por qué Pablo nos exhorta a quitarnos el viejo hombre? Porque el despojo, oiga, el despojo es el comienzo de una nueva vida. Cuando yo empiezo a quitarme, a despojarme de aquello, es una nueva vida. Entonces, ¿por qué? Porque mire, ¿cuál es la condición del viejo hombre? Vive conforme a los deseos engañosos. Dice la palabra que nos cuidemos del corazón porque es engañoso más que cualquier cosa. Ahora, fíjese que empieza a enumerar varias cosas. Dice, como en el versículo 25, dice que el viejo hombre habla mentira. ¿Mentimos? No conteste. ¿Mentimos? Mire, si es que hasta las pensamos bien, ¿verdad? Pero dice un dicho que una mentira nos lleva a hacer otra mentira y esta otra mentira a tapar otra mentira. Entonces, quiere decir que significa que es cimiento. Entonces, me está hablando a mí de que tengo que despojarme de la mentira. Y esto es despojarme del viejo hombre. Y muchas veces no es necesario mentir. Ahora, en el versículo, no lo vamos a ir leyendo porque quiero avanzar. En el versículo 26 habla que el viejo hombre se aira. Es decir, el viejo hombre explota, se enoja. Ahora, ¿quién de nosotros no se enoja? Ay, mire, hermano, es que yo soy un pan de Dios. No, mentira. Nos encolerizamos, explotamos. Ah, entonces hay que despojarse. En el versículo 27 dice que el viejo hombre da lugar al diablo. No demos oportunidad, no demos espacio, no podemos permitir que áreas en nuestra vida. También fíjese y empieza a mencionar varias cosas, como dice que el viejo hombre roba, el viejo hombre habla corrompidamente. Aquí lo que va mencionando el Señor, mire, versículo, se lo vamos a leer, 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Alguna vez usted se ha ido a dormir enojado? Entonces se fue a dormir arropado con el viejo hombre. Airaos, pero no pequéis. Dice versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. El viejo hombre habla corrompidamente. Fíjese que hay algo que yo he notado, no sé si a usted, pero yo he notado que muchas veces nos cuesta. Y es
a pesar de que somos creyentes, muchas veces seguimos manteniendo un vocabulario que no deberíamos de tener. Muchas veces ocupamos palabras que no son dignas que sean escuchadas o salidas de nuestra boca. Porque aquí le venimos a cantar al Señor, ¿verdad? No hay lugar más que estar a tus pies. Y fíjense que esto es una parte muy difícil de nuestra vida. Me recuerdo que una vez yo tenía cargo de la iglesia donde vengo, donde soy, yo tenía cargo del grupo de alabanza. Y entonces una vez yo les dije a los hermanos, si nosotros somos parte del grupo de alabanza, si nosotros somos los que cantamos, somos los que dirigimos la alabanza, llevamos al pueblo a la adoración y se prepara, porque la alabanza es para preparar el corazón para la palabra. Entonces no es posible que usted y yo vengamos aquí a cantar, y que en nuestras casas, en nuestro trabajo o afuera de la iglesia, porque les dije, muchos de ustedes no se atreverían a ocupar esas palabras dentro de la iglesia, pero afuera sí las ocupan, porque yo los había escuchado. Y siempre me encontraba con una respuesta. Hermano Eduardo, ¿y qué quiere que haga? Si con esas palabras crecí toda mi vida. Y escuché a mis papás, y escuché a mis tíos, y con esas palabras con mis primos, y qué difícil es porque en mi trabajo las repiten. Sí, pero usted no es igual que los demás. No, es que mire que es parte del vocablo de cada pueblo, no tenemos excusa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque aquí dice, oiga, yo no me lo estoy inventando. El 29 dice, ninguna, ni porque usted esté enojado, ni porque usted tenga una aflicción, ni porque usted esté preocupado, por ninguna razón, dice, ninguna palabra corrompida. Entonces quiere decir que si yo no puedo refrenar mi lengua, es que mire, es que es del argot, de lo que se dice aquí. No, oiga, la palabra es bien clara. Ninguna palabra corrompida. Entonces muchos se escudan que así crecieron y que es parte de su cultura. No, es que mire, es que fíjese que aquí significa malo, pero en mi país no. Bueno, sigamos. No quiero entrar ahorita en discusiones de países. No, solo estoy diciendo, si una palabra es corrompida, no debería estar en nuestro vocabulario. ¿Por qué? En cuanto a la pasada manera de hablar, no habléis, despojaos de eso. Amén. Entonces, quiero ir avanzando. Dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el viejo hombre contrista al Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando yo vivo como antes, entristecemos al Señor. Amén. Pero cuando los demás también se dan cuenta, es que mire, ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces, y ya quiero ir finalizando, ya vamos a ir terminando. Muchas veces, como no podemos controlar nuestra actitud, muchas veces no nos damos cuenta que no solo entristecemos al Señor, sino que entristecemos a todos los que están a nuestro alrededor. Porque cuántas veces nosotros explotamos y decimos algo y está enfrente de nuestra familia, o los hermanos de la iglesia, y todos dicen, ¿y qué le pasó al hermano? Si hace un momento estaba levantando las manos y estaba llorando. O fue el que le tocó predicar, o fue el que le tocó orar, o fue el que le tocó cantar, etcétera. Bueno, entonces, fíjese que, y termina, y mire todas las demás cosas que dice.
Versículo 31. Quítense de vosotros. Y aquí viene otra lista. Amén. Viene otra lista. Dice, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, Pablo nos da una lista y dice, mire, si ustedes tienen algo de esto, es necesario despojarse del viejo hombre. Y como lo dije hace un momento, no hay mejor forma que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame. No hay. No hay mejor forma que escudriñar y aprender de su palabra. Dice la palabra, muchas veces nosotros decimos, no, pero es que mire, es que fíjese que yo no entiendo o a mí me cuesta. Y la misma palabra dice, aún aquel, si es torpe o por torpe que sea, dice que no, se extraviará. Entonces, usted y yo no tenemos ninguna excusa, porque ninguno de nosotros somos torpes. Y entonces, si está dando todavía que aquel, pero ¿de quién depende? Mire, depende de nosotros. Si nosotros queremos cambiar, lo hacemos. Si no lo quiero hacer, entonces voy a seguir viviendo de la misma manera. Entonces, concluyo. Y termina el apóstol diciendo, entonces, antes de todas estas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué beneficios hay de despojarnos del viejo hombre? El benigno dice, antes sed benignos. Y el benigno es alguien que busca parecerse al carácter de Dios. Eso también dice que son personas con buenas costumbres, personas gentiles, agradables. El benigno es una persona que puede ser útil. Y qué necesario es que nosotros como creyentes seamos útiles, no solo para la iglesia, sino que también para la sociedad. Y cuando me refiero a la sociedad, no me estoy hablando que usted se tiene que ir a meter, no. ¿Cuántas personas muchas veces tienen necesidad de que alguien les hable, de que alguien ore por ellos? ¿Cuántas personas no conocemos a diario o no vemos a diario que están pasando cosas muy difíciles? Fíjese, el benigno es misericordioso y es perdonador. Y termino con esto. ¿Cuántos todavía nos cuesta perdonar? ¿Cuántos en nuestro interior todavía venimos cargando muchas cosas? Muchas. Probablemente no hemos podido perdonar algunas cosas que nos pasaron en la niñez. Tal vez algunos no hemos podido perdonar cosas que nos pasaron jóvenes o ya adultos, cosas que nos pasaron entre hermanos o cosas que nos pasaron con nuestros padres, etc. Y muchas veces el no poder perdonar no trae paz a nuestras vidas. Y muchas veces el no poder perdonar, no hemos podido desarrollarnos como quisiéramos. Y muchas veces el no poder perdonar, no hemos podido amar a los demás o amar a aquellos que están a nuestro alrededor como quisiéramos amarlos. Entonces el despojarse del viejo hombre nos libera de amargura, nos libera de tristeza, nos libera de muchas cosas. Porque el perdonar es parte de la vida del creyente.
Es que a mí que me hicieron. Y el Señor dice, no, perdona. Porque el que perdona es libre. Y entonces, ¿qué quiere el Señor? Que al despojarnos del viejo hombre, usted y yo tengamos libertad. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, aquí Pablo, el apóstol Pablo nos exhorta, despojémonos. ¿Es difícil? Sí. ¿Va a costar? Claro que sí, yo se lo puedo decir, va a costar. No es fácil. Pero tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y es más que suficiente. Porque el que comenzó la obra, ¿cómo dice la parte? La perfeccionará. Así que el que ha comenzado la obra usted y en mí, no nos detengamos, sino que digámosle, Señor, concluye tu obra en mí. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Padre, cuántas cosas hay en nuestra vida que no hemos podido eliminar. Señor, cuántas cosas nosotros hemos querido cambiar. Probablemente pueden ser meses, como pueden ser cosas que hemos querido cambiar por años. Señor, ¿cuántos de nosotros todavía guardamos resentimiento, amargura o culpas? ¿Cuántos no hemos podido ser libres de culpa? Y la culpa, Señor, nos ha mantenido en un estado en el cual no hemos podido cambiar. Pero por medio de tu palabra hemos visto hoy que dice, despojaos. Señor, mírame, aquí estamos. Míranos, aquí estamos. Diciéndote, no he podido cambiar yo, ayúdame. Señor, ya no quiero que mi pasado me atormente. Señor, ya no quiero que mis acciones anteriores me dañen. Quiero ser libre. Y decía el apóstol, despojaos del viejo hombre. Señor, que podamos rendirte nuestra vida a ti. Que podamos rendir, que podamos buscarte y decirte, Señor, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros hemos dañado a otros? Y estamos conscientes de que no era lo que queríamos hacer. Pero había algo o hay algo en nuestro interior que no nos ha permitido cambiar. Pero el Señor nos dice, despójate. Hermano, despójese de aquello que le es carga en su vida. Rindamos nuestra vida a Él. Señor, gracias, porque tu palabra es la que trae libertad. Porque ahora tenemos una nueva vida que podamos disfrutarla, Señor. Gracias, gracias. Oh, Señor. Y hoy te rindo mi ser. Te doy el corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti. En cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Mientras hay aliento en mí. Dios haz su obra en mí.
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, gracias. Padre, deseamos cambiar, deseamos despojarnos del viejo hombre y que seas tú, tu Espíritu, el que gobierne nuestras vidas. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque has sido fiel a nosotros. Señor, llévanos con paz, llévanos con bendición. Lleva, Señor, a tu pueblo con bien hasta sus hogares o a donde se dirijan. Señor, que tu presencia no sea parte de nuestras vidas ni de nuestras familias. Señor, que en esta nueva semana que comienza podamos confiar en ti, que tú estarás con nosotros como estuviste o como has estado hasta este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.